¿Qué pasó en la relación con tu papá mientras estuviste allá en Inglaterra? Bueno, como se usaba en la época, era una relación por carta, por correo postal. Muy pocas veces hablamos por teléfono. ¿Pudieron verse alguna vez en Inglaterra? No, no, yo no quise. Yo no quise porque consideraba que estar en Inglaterra era un castigo y no era como llevarlo a la cárcel de nuevo. Yo no me sentía bien, no. Me sentía en un castigo político que era el exilio. Mauricio Redolés, poeta, músico y cronista con 50 años de trayectoria, dice en una de sus memorias: Cuando mi padre se percató de que me gustaba el fútbol, yo tenía 9 años y me dijo: a mí me gusta el equipo de la Universidad Católica, porque soy católico. A ti te tiene que gustar el equipo de la Universidad de Chile porque eres intelectual. Mauricio, gracias por estar acá y cito este extracto porque me gustaría encaminar esta conversación hacia un tópico de tu vida que me parece bien entrañable e interesante, que es la experiencia de la paternidad desde la mirada del hijo, pero también de la del padre. Pero me voy a dar una vuelta larga y me gustaría, a propósito de lo intelectual, partir desde esta etiqueta que te pone la crítica cuando te bautizan como el Bob Dylan chileno. Tú escribiste en unos versos que Dylan era el Mauricio Reolés norteamericano. Y es cierto que hay razones para hacer esta comparación. Ambos le dan un sentido literario a la música, están despojados de esta exigencia, comillas, de cantar bien. Y me pregunto si para ti Dylan es importante como referente, si te halagó esa comparación. La verdad es que yo a Bob Dylan lo vine a cachar recién en Inglaterra por el año 78, yo creo, 79, en que en un bar de Notting Hill Gate había un japonés cantando canciones de Dylan y me gustaron. Ahora, ¿por qué? ¿Tiene alguna explicación lógica? Porque yo no hablaba inglés Ujú. y ya en Inglaterra ya estaba entendiendo el inglés, entonces entendí la letra y me gustó. Y años después, o el mismo año más o menos, una amiga mía viajó a Chile con sus dos hijas. Y me dijo, Mauricio, me dijo, me gustaría que te quedaras cuidando mi casa. Yo toda la vida había vivido en piezas, en habitaciones, con baño compartido y unas cocinillas dentro de los cuartos. Entonces eh, me llamó la atención poder vivir, estar solo en una casa, con televisores. Yo no tenía televisor, con una discoteca, con discos, con un buen tocadisco. Y me puse a revisar la discoteca y encontré Desire de Bob Dylan. Y lo escuché todo ese invierno londinense, Ujú. porque mi amiga había venido al verano acá, y escuché ese disco, pero muchas veces. Bob Dylan es Géminis y serpiente como yo. Yo creo que ahí hay algo común, astrológicamente digo. ¿Cómo son los Géminis serpientes? Somos pequeños de estatura, y también de alguna manera que me dicen que yo también soy así a veces, es como un poco un desapego con las personas, con las cosas, con una cierta apatía, que no significa no tener la capacidad de querer a la gente, de tener amigos y amigas, etcétera, pero me cuesta ingresar en los círculos sociales, hablar. Será un complejo que tengo, timidez exagerada, no sé, muy introvertido. Cuando yo estaba preso, estuve 2 años preso, 21 meses más bien. Y cuando de repente llegaba una noticia de que, oye, va a salir libro un montón de gente, y yo decía, chuta, me voy a quedar sin amigos, porque mis amigos eran los presos. Me contó una amiga una vez, Susan Carstairs, una británica, que ella tenía una amiga que iban con Bob Dylan a Londres. Le dice, vamos al concierto de Bob Dylan porque voy a ver a mi amiga poeta y vamos a poder pasar a backstage. Y Sue dijo, oye, ¿puedo llevar a mi hermano? Claro, por supuesto, porque él es fanático de Bob Dylan. Ah, ya, llévalo. Se encuentran las dos amigas poetas, la poeta norteamericana con la británica. Hola, vengan para acá, chiquillas, conversemos, va, y se van. Y se queda el hermano de Susan con Bob Dylan.
Se quedan ahí solos en el pasillo, fumando un cigarro. Y este gallo le transpiraban las manos, le transpiraban los brazos, las axilas, el cuello, diciendo, estoy con Bob Dylan, ¿qué le pregunto? ¿Qué le puedo decir? Y pasaron 3, 4 minutos y no le dijo nada, y Bob Dylan tampoco le dijo nada. Y el gallo sufrió esos 4 minutos como estando al lado de un héroe, y no perdió la oportunidad de haberle dicho algo, y Bob Dylan callado. Ese laconismo de Bob Dylan yo creo que también lo comparto con él. Y bueno, y ser desafinado, cantar afuera del pulso, no saber cuándo entrar correctamente en una canción, que los músicos sufren conmigo. Por eso yo no digo que soy músico, yo digo que soy entrometido en el mundo de la música. ¿Te Eh, sientes más poeta que músico en ese sí, sentido? no, claro, yo. Incluso, incluso podría decir que yo me puedo parar al lado de cualquier poeta en el mundo y decir soy poeta. Y si alguien me dijera, pero leíste la Ilíada, la Odisea, leíste a tal o cual poeta importante, yo la verdad es que no podría decir que sí, porque mis lecturas son mis lecturas y punto. No soy una persona muy erudita. Oye, hay una cosa que quiero decir, sí, antemano. Ujú, Este es un país de gente tan apocada, mi país, Chile, ujú. que están esperando que uno diga una brutalidad para decirte, weón, ignorante, no conocía a Dylan, eres un pobre y triste, weón. Mm. Pero yo ya perdí el miedo de decir lo que soy y lo que pienso y mi experiencia. Alguna vez dije que era entrometido en el mundo de la música porque yo no sabía leer una partitura. Oye, me cayó una montaña de mierda, weón. ¿Qué? Tú no eres músico, jamás lo has sido. Si reconozco mi falta de pericia en conocer los grandes clásicos de la literatura, eres un ignorante, un entrometido en la poesía. Mm. Estoy acostumbrado a eso. Y ya perdí la vergüenza porque yo creo que yo tengo un valor y ese valor es lo que yo he hecho y lo que yo soy nomás, po. Pero no me causa ninguna simpatía Bob Dylan. Yo creo que es un tipo bastante oportunista, de derecha, o anticomunista, antisoviético. Yo me acuerdo que lo escuché en una entrevista en la BBC cuando fui a Londres por ahí por los 70, 80, y se tiró contra la Unión Soviética, dijo que Blowing in the Wind era una canción dedicada contra el comunismo y la opresión de las personas, una lecera, pero del porte de un buque. Eso no tiene nada que ver con que lo admire o no, yo lo admiro, admiro su musicalidad. Tú escribiste una crónica en Zona de Contacto en el Mercurio, de También cuando, soy de derecha, ¿viste? claro, de cuando trajiste a Dylan, entre comillas. Yo leí esa crónica cuando era cabro todavía y creo que a muchos nos pasó como preguntarnos si era verdad o no, po. Y lo que habla muy bien de tu pluma también. Pero no sé si tú te percataste también de esa reacción de gente que no sabía si esto era verdad o no. Sí, fíjate que el año pasado estuve en Buenos Aires y me volvieron a preguntar lo mismo. Había un fotógrafo chileno allá y me planteó el tema de esa crónica. Error, Bob Dylan regresa a Chile, creo que se llamaba. Claro, es la volada de, a ver cómo decirlo, es la volada de reinventar, de reescribir una historia en un universo cuántico, en que las cosas pudieron haber sucedido de uno u otro modo. Claro, en esta crónica tú cuentas que Bob Dylan había venido a Chile antes del primer concierto Que, que que fue el 98, fue en el claro. 98. Claro, la historia que cuento es que con un grupo de compañeros como del Partido Comunista, la J, alguien había conocido a Phil Oakes, lo que era perfectamente plausible, y le había pedido que contactaran a Bob Dylan para ver si venía a Chile a una peña, y Bob Dylan había aceptado. En este multiverso, Bob Dylan no es tan famoso, obviamente, es un cantante norteamericano que puede venir. Y llegaba acá y yo conseguía un Fiat 600 de una tía mía para ir a buscarle al aeropuerto y se curaba en el Mercado Central y tocaba medio copeteado en un teatro que existió, que era el teatro de Chilectra, el sindicato Chilectra que estaba en Catedral con Sotomayor en el barrio Yungay. Y bueno, ahí mitad fantasía, mitad cosas reales.
se va armando esta crónica que tuvo harto éxito. Fue muy bonito porque cuando yo cuento una cosa que es real ahí, y es que cuando regresó Bob Dylan a Chile, regresó entre comillas porque era la primera vez que venía, Sí. ¿no? Eh, yo busqué el ticket eh, de, de la entrada al concierto. Y el mío creo que lo había perdido y busqué el de mi hijo y la señora que hacía las cosas en la casa había metido el pantalón a la lavadora. Se borró. Y claro, y era un montón de pelusa blanca el ticket de Dylan. Entonces uso una figura como que el maestro se perdió entre mis Se dedos. difuminó. Claro, se hizo un polvo blanco en mis dedos. No estoy hablando de polvo blanco como la cocaína, digo el polvo del ticket hecho pedazo. Y por correo postal me llegó un ticket de Bob Dylan de una amiga que había leído la crónica Oh, y quiso buenísimo. regalarme su ticket de Bob Dylan y me lo mandó. Qué buena. Entonces también de la literatura a la realidad, de la literatura a la ficción, a la fantasía y de ahí a la realidad. Porque Claro. lo del ticket desaparecido era real y el que me llegó también era real. Voy a cambiar un poco de tema. En 2017 tú escribiste tu libro de memorias, algo nuevo anterior, y en algún momento dijiste que escribiéndolo te habías dado cuenta que tu vida había sido aburrida. Lo que para mí tiene una cuota de tu humor que te caracteriza, pero también me gusta porque siento que nos empata con alguien a quien considero que su vida sí merece ser contada. Y finalmente son vivencias que la hacen, tú también lo dijiste, como encantadoras, son vivencias que la hermosean. Esto de estar acostado en la cama de tus papás cuando chicos, las pichangas en calle Cueto, los paseos con tu papá al En calle estadio, Castillo. Castillo. Quisiera apuntar a las memorias que están antes de la etapa en que te privan de libertad como preso político. Y me acuerdo también una cita que hiciste de Paul Auster, de que los recuerdos de infancia le venían después de los 70. A mí me conmueve también saber que la escribiste teniendo tus 60. ¿Cómo fue ese proceso de retomar vivencias que a lo mejor en ese momento eran triviales, que no sabías que iban a ser capítulos del guión de tu vida y cuáles son los recuerdos de tus papás que han ido apareciendo ahora? Claro, mira, recuerdo que en varias oportunidades se me atravesó un recuerdo al pasar por la esquina de García Reyes con Rosas. Y era que ahí tomábamos la micro con mi papá para ir a un colegio donde él era mi profesor, en lo que era la comuna de Barrancas. Y me acordaba yo de ese momento, del momento en que mi padre me miraba, eh, me decía, muéstrame las uñas. Oye, el huevón las tiene sucias, a ver. Se sacaba del bolsillo del vestón donde los hombres guardaban los cigarros, un bolsillo interior que había, sacaba una caja de fósforo, partía un fósforo, me lo pasaba y me decía, límpiate la uña. Yo me limpiaba la uña. Y un día pasé por ahí como por cuarta o quinta vez, hago el mismo recuerdo y digo, pero ¿qué hago con estos recuerdos? No es una canción, no es un poema, es un recuerdo suelto, ¿qué hago? Y justo yo hacía un taller y vino un amigo, Leo Alas, bueno, vino el Leo Alas al taller y andaba con un libro de recuerdos de George Perec, o sea, es que me sorprendió, pero a un grado increíble. Y no traté de hacer el mismo ejercicio de él, traté de hacer un ejercicio distinto que es el recuerdo, pero el recuerdo más completo, porque Perec en su vanguardia literaria dice recuerdo Vidal Sassoon, que es la marca de un champú, ¿no? O sea, recuerdo la marca de un champú, pero no dice nada más. Entonces yo traté de complementar, creo que el único, por así decirlo, que podría ser considerado próximo a Pereque, un recuerdo que dice, recuerdo que una vez vi a Don Francisco, parece que estaba esperando un taxi, a Mario Kreuzberg, que he parado en la esquina de Riquelme con Rosas. Hay un verso de Benedetti que he estado buscando y lo encontré la otra vez, decía, la única hazaña de la memoria es olvidarlo todo. La única hazaña de la memoria es olvidarlo todo. Entonces, en este proceso de olvido, ¿qué es lo que nos olvida? ¿Qué es lo que nos olvida? Volver a hacer pasar por el corazón, ¿no? Recordar.
recuerdo. Es una mezcla, una memoria emotiva, es una mezcla de olores, de colores. Las señoras que le ayudaban a mi madre en las labores domésticas cuando ella era profesora rural, eran mujeres de campo que escuchaban música mexicana y hacían lentejas. Mm. Escuchar música mexicana para mí me trae un olor a lentejas. Y hay algunos recuerdos con tu papá que tienen que ver con la música también, que te decía que no escuchara cosas en inglés. Sí. Bueno, mi padre tenía bastante buen oído, tocaba un poco la guitarra, cantaba muy afinado, pero no lo hacía muy a menudo. No lo hacía muy a menudo. Le gustaba Lucho Gatica. Y yo tengo una prima, que en aquella época debe haber tenido 15 años, y tenía un tocadisco donde escuchaba a Elvis. Y eso a mi padre no le gustaba. Entonces pasaba frente al tocadisco y le decía, Maruja, niña, escucha música en castellano, ¿qué estás escuchando esa letra en inglés? No entendí nada. Escuchaba Don't Be Cruel de Elvis y el último cassette que mandó de Chile a Inglaterra dijo, pues yo le había mandado un cassette cantando con canciones que había compuesto yo y dijo, no, oye Mauricio no canta, grita, que me lo han dicho muchas veces, pero mi padre me lo dijo por primera vez. No le gustaba que yo cantara porque yo soy muy desafinado. Eh, Aún así, él llegó con un juego de cuerdas de guitarra un día. Sí, porque resulta que una tía, mi tía Inés Redolés, hermana de mi padre, nos regaló una guitarra y esa guitarra estuvo abandonada mucho tiempo. Y yo la tocaba entre comillas, como fuera. Ponía los dedos encima de las cuerdas y los deslizaba, pero no hacía acorde, no era, era más bien un instrumento de percusión para mí la guitarra. Chucu, 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 chucu. Y yo cantaba canciones que estaban de moda, con un inglés inventado, cantar a los Beatles, ¿no? And Mary Love, 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 and Mary Love, ¿qué es esa weá, weón? Y, y después empecé a cachar la cantata Santa María de Iquique, a Víctor Jara, y también hasta que mi papá un día me dijo, oye, a ver, le voy a comprar cuerdas a la guitarra porque le faltan cuerdas. Ya, trajo cuerdas, se las puso y afinó la guitarra. Una vez que la afinó, hizo algunos acordes, tocó un vals peruano, El plebeyo, ¿no? el plebeyo. Después de elaborar, llega a su humilde hogar. Juan Enrique Plebeyo, el hombre del pueblo, el hombre que supo amar. Tarararara, trémulo de emoción. Pero era la canción que cantaba mi papá, no le gustaba cantar más. Hay hartos relatos que tienen que ver con la relación que tenías con tu papá. Y eso puede ser representativo de alguna manera de lo relevante que fue para ti en esa etapa formativa, a pesar de que habían estas asperezas domésticas con él, ¿o no? De todas maneras, de todas maneras. Y mi madre también, Sí. y mi madre también. Sí, siempre con aspereza por ambos lados. No era un dechado de orden en el caso mío, ni de disciplina, de prolijidad, de perseverancia. Yo empezaba una weá y después seguía con otra, y después con otra, y después con otra. Y de comunicación yo no... Ya en la adolescencia dejé de hablar con ellos, ¿no? Como que me encerraba en mi mundo y... eh, Y cuando estuviste como preso político, ¿te preocupaba que tus papás estuvieran preocupados? sí, me preocupaba el sufrimiento de ellos, mucho. Mucho. Recuerdo un poema que escribí, lo estuve recordando el otro día dedicado a ellos. Y lo que yo soy de ellos, en qué medida yo soy ellos, soy lo que ellos me dejaron. Yo cuando veo todos estos escándalos de corrupción que se dan en la política, en la administración pública, es algo que a mí me resulta tan extraño. O sea, ¿cómo puede haber gente que robe? Y eso viene de mis padres, viene de la distribución justa, equitativa, el no robar, el no meter las manos, eh, el no aprovecharse.
No sé, yo creo que ese es un gran valor que me dejaron ambos. El cariño por la literatura en el caso de mi madre. Y no sé, yo creo que también cosa que no pude heredar es lo trabajador que eran ellos, lo laborioso que eran. Yo, la verdad es que me acuerdo que mi mamá se levantaba trabajando y se acostaba trabajando, mi papá también. Y yo soy un poco ocioso. Pero en el ocio está la creatividad también. Claro, claro, y en la creatividad uno está permanentemente creando, aunque esté sentado en un sillón, pero, eh, pero llevar eso al papel, digitar un cuento, un poema, escribirlo. Yo a veces tomo más nota que lo que escribo. No, reconozco que no tengo esa laboriosidad de Luis Ernesto Redolés Bacache y Flor María Augusto Rodríguez. Bueno, después que fuiste expulsado a Inglaterra, escribiste la primera parte de una canción que iba a terminar muchos años después, que es Hijo de Ladrón Chileno, que está en el álbum Redolés la Banda del año pasado, y que hace alusión al libro de Manuel Rojas y a la tetralogía de Niceto Evia, pero hay menciones también a tu familia. Por ahí dice: Mañana me voy cansado de esta ciudad prestada, no tengo ni padre ni hermana, en esta ciudad hay nada, exceso de nada". Recién me contabas que en tu juventud te fuiste un poco hacia adentro. ¿Qué pasó en la relación con tu papá mientras estuviste allá en Inglaterra? Bueno, como se usaba en la época era una relación por carta, por correo postal. Muy pocas veces hablamos por teléfono. En los 9 años, 9 meses debemos haber hablado 2 veces o 3 veces. Y, y también al último intercambiamos cassettes de voz, de contarnos cosas. ¿Pudieron verse alguna vez en Inglaterra? No, no, yo no quise. ¿No? Yo no quise porque consideraba que estar en Inglaterra era un castigo y no era como llevarlo a la cárcel de nuevo. Yo no me sentía bien, no. Me sentía en un castigo político que era el exilio. Sobre todo por la edad, porque claro, un niño o una niña de 12, 13 años se incorpora rápidamente a la sociedad a la que llega a vivir. No es tan exiliado ni exiliada. Pero un hombre de 22 sabe que es un castigo y trata de trabajar políticamente en la recuperación de la libertad de su país, de la democracia, y eso fue lo que hice yo. Cuéntame de esa primera parte de Hijo de Ladrón Chileno que escribiste allá. Bueno, estaba en Birmingham y mi partido me pidió que me trasladara a Londres a trabajar políticamente con los jóvenes de Londres. Porque yo era joven, tenía 24 años y había mucha juventud que no militaba en Londres. Y empecé a empacar, a buscar cosas que tenía repartidas, libros, discos, cassettes, en casa de amigos, amigas. Y mientras recorría Birmingham, juntando mis cosas para irme a Londres, apareció esa melodía. Mañana me voy cansado de esta ciudad prestada. No tengo padre ni hermana. En esta ciudad no hay nada, exceso de nada. Y esa canción se mantuvo, esos versos se mantuvieron por años. Hasta que leí Hijo del Ladrón y encontré que cuando la musicalicé en el año 2007, por ahí, 2006, encontré que efectivamente Aniceto Evia era yo era Aniceto Evia. Era un hijo de ladrón chileno o hijo de chileno, yendo de un lugar para otro, eh, sin un destino fijo, pero disfrutando de la libertad también. Bueno, vuelves a Chile en los años 80 y te viene de sopetón la noticia de tu papá a los pocos días, de hecho. Y tú has usado mucho el humor para sobrellevar el horror del fascismo y la tortura. Y me pregunto cómo se sobrelleva la pérdida de un papá con la historia, en tu caso, que no se vieron por muchísimos años y que llega tan pronto, apenas llega a Chile. Bueno, con mucha pena, eh, considerar la muerte una estafa,
Ellos con gran cariño me habían pintado una pieza. Ahí el olor de la pintura fresca también me recuerda a la vuelta a Chile. Me habían arreglado una pieza lo mejor posible, calefaccionada para el invierno chileno. Pero la falta de comunicación también, porque no es que no éramos una familia tan pudiente como para decir, bueno, volvió Mauricio, vámonos a Villarrica, vámonos a Iquique, tomemos unas vacaciones para estar juntos, comer algo rico, pasear. No, éramos una familia clase media baja. Y yo lo único que quería era estar un rato con ellos, pero salir a ver Santiago, ir a ver a mis amigas y amigos que había hecho en el exilio y recibir a la gente que me venía a ver. Tenía una mezcla de cosas. Por un lado era la preocupación por la represión. ¿Qué tan seguro estaba yo? Estamos hablando del año 85, que todavía habían desaparecidos. Y la necesidad también de ver a mis amigas y amigos que de una forma u otra estaban en Chile y ya tenían ciertos derroteros, conocían cierta gente. Me preocupaba mi participación política, qué iba a hacer yo políticamente. Y eso se fue comiendo las 3 semanas que duró mi padre vivo y murió. Quedamos de ir al estadio, nunca fuimos. Quedamos de ir a los Andes, a Ovalle, nunca fuimos. Mi padre era de Ovalle. Estaba arreglando su auto, un Fiat 600. El consuelo de haberlo visto, de haber estado con él, de haberlo abrazado, de haberlo besado, de recuperar un poco también su sentido de humor, de lo que él hallaba ridículo de este país, de lo que le gustaba. En la televisión, por tú que se reía mucho de Flor Motuda, lo hallaba muy ridículo. Y mi madre muy cariñosa, muy hacendosa, y quedé con la sensación de haber tenido dos muy buenos padres, padre y madre, de dentro de lo posible haber sido un buen hijo, y, y de que mi madre disfrutara de su nieto Sebastián, de haberlo querido, ver que Sebastián también la quiso mucho. Yo creo que Sebastián es mejor padre que yo, y yo creo que mis padres fueron mejores padres que yo. Oh, No me colocaría al nivel de ellos. oh. Tampoco fui mal padre, pero eh, hice todos los... Yo me quedé viviendo con Sebastián cuando Sebastián tenía 5 años. Y la madre nos separamos y ella decidió desaparecer del mapa. No ver más a Sebastián ni verme más a mí. No verme más a mí no era problema, pero dejar de ver a su hijo fue algo duro. Entonces tuve que ser papá y mamá en alguna medida. Y, y posponer todo mi trabajo artístico en función de los tiempos. Yo tenía invitaciones para viajar a Europa y pospuse todo eso. Decidí quedarme con él, que estar todas las noches en la casa y muy rara vez por cuestiones de trabajo lo dejaba con mi mamá. Y si llegaba tarde había una señora que lo cuidaba y se quedaba un poco más tarde esperándome. Dejé de carretear, lo que de alguna manera fue bueno porque si no, no estaría vivo. Yo creo que yo me iba de carrete y me gustaba el carrete, la noche, el boliche, todo eso. El bochinche. Oh. ¿La canción Padre Soltero la hicieron juntos o tú solo? La hice con él hizo la música. Claro que relata una historia parecida a lo que nos ocurrió a nosotros, ¿no? Eh, pero también es ficción porque es una niña la que se queda con el padre. Y él la musicalizó. Claro, y hay otra canción que está en YouTube, yo creo que se llama Mi Sí, hijo, la mi escuché. padre. Esa canción la encuentro hermosa. Y tiene una impronta como de canto a lo divino que también me gusta mucho. Claro.
Mi hijo, mi padre. Mi hijo y mi Sí. padre, De hecho, sí. te quería preguntar, porque ahí escribiste, me salvaste de todo lo chueco, de todo lo raro. Fuiste mi hijo y fuiste mi padre. ¿Por qué lo llamas padre también a Sebastián? Porque él me cuidaba. Porque Sebastián, siendo muy chico, siendo un niño de 5 años, se preocupaba de mí como un padre se preocupa de un hijo. Yo sentía eso, ¿no? Eh, Me acuerdo que cuando comenzó la guerra del Golfo, fue una noche terrible porque sabía yo que estaba muriendo mucha gente en algún lugar del planeta. Mi mujer estaba con otro hombre, eh, nos había abandonado y me sentía mal, yo tenía como frío y era verano. Así que le di comida a Sebastián, lo acosté en su habitación, me fui a acostar, me acosté, no me podía quedar dormido en la noche. Y cuando ya estaba a punto de dormirme, escucho que se abre la puerta de mi habitación, escucho los pasitos de Sebastián, que tenía 5 años, se sube a la cama y me abraza por atrás. Y yo le digo, hijo, y me dice, soñé que un pajarito te comía el corazón. Y dormimos felices. Eso lo hace un padre con un hijo, ¿no? Va a verlo en la noche y lo cuida. Eh, entonces, claro, había ahí algo de padre en Sebastián. Tengo una hija preciosa también, Florencia, y ella también tiene una actitud de cuidarme, de quererme, muy, eh, muy incontestable, muy, A cambio de nada. a cambio de absolutamente nada, claro, muy de corazón. ¿Y cómo se fue dando la participación de Sebastián en la música contigo? Me imagino que se fue dando naturalmente desde pequeño. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar con él más de 30 años, como intermitentemente? En enero del 88 hubo una explosión en la Villa Portal y murieron 3 compañeros. Un año después, enero del 89, me invitaron a tocar a esa villa, a esa población, Villa Portales. Y fue la primera vez que Sebastián me vio tocar. Me vio en un escenario, hablar, cantar, tocar la guitarra. Y le sorprendió eso, yo me acuerdo. Porque con su dedito me indicaba y decía, papá, papá, papá canta, papá canta. En enero del 93, ya nos habíamos separado con la madre, ella me lo había dejado para que lo tuviera yo. Me llaman para tocar en la Municipalidad del Bosque, en una feria del libro. Y bueno, le digo, Sebastián, tengo que ir a tocar, eh, así que salgamos. Arréglate porque tenemos que salir. Él tenía 5 años. Sin la mamá, yo le digo que tengo que ir a cantar y él me dice, yo te voy a acompañar. Yo voy a cantar contigo, me dijo. Bueno, le dije yo, pensando, va a estar ahí al lado en el escenario cantando conmigo. No, el tipo se subió al escenario con unos instrumentos que llevaba, instrumentos entre comillas, un tambor de goma, imagínate, con una baqueta de plástico, una armónica chiquitita que tenía y creo que llevaba un cascabel para hacer ritmo, algo así. Y no solamente se subió conmigo, sino que le contó a todos los niños que se le atravesaron de que él iba a subir al escenario a tocar con su papá y si alguien quería subir, que subiera con él. Cuento corto, subieron como 20 cabros chicos a tocar conmigo Todo lo que- en un escenario alto, además que estaba grande, habían 2 metros para abajo, yo tenía miedo que se cayera algo. Y me acompañó y esa fue nuestra primera actuación, enero del 93. Y ya a los 6 años grabó un disco conmigo, el que mató a Gaete, que es uno de mis discos más exitosos. Él participó en la grabación de ese disco. Después grabé Bailable de Cueto Road, donde también él participa. Y así sucesivamente ha participado en todos los discos. Entonces su primer disco lo grabó a los 6 años. Entonces su vocecita de ¿qué me toca este? Los cohetes, se lo grabó claro, a los 7 años. Entonces que a los 7 años haya grabado un disco que fue éxito, que está considerado uno de los 200 discos más importantes de la historia del rock,
Entre los 50 de Chile, por de la Rolling Chile, Stone. Sí. claro. Algo dice de que entró con el pie derecho a la industria musical. Ha grabado su propio disco, tiene un disco que se llama República de Guiña, eh, y tiene un tema en Redolés la Banda, que es el tema que me gusta más, que se llama Hasta aquí llega mi ciudad. Tremendo tema. Bueno, a propósito de quién mató a Gaete, Álvaro Enríquez fue productor ahí. Y hace poco tuviste una polémica con los tres, con los bunkers. ¿Te sacaron de contexto? ¿Cómo fue? A ver, bueno, primero, no he tenido una polémica con los trenes y con los búnkers, pero podría prestarse para una polémica. Ya. El haber dicho que yo diferenciaba la música popular como arte de la música popular como industria musical. Y yo pensaba que hay gente que hace arte y que no participa en la industria cultural, como mi trabajo también, que yo creo que tiene más arte que industria musical. Yo no tengo un productor, una productora, eh, todo lo hago a pulso, eh, pero lo hago con la libertad absoluta del artista. El que está metido en la industria musical tiene que participar de la industria musical, tiene que participar de ciertos parámetros, ciertas lógicas estéticas, cierta forma de ver el trabajo musical que esté de acuerdo con la industria, ¿no? Y eso lo dije como una aserción de hecho, no como un juicio de valor. Pero Chile tiene problemas de lectura, oye. Aquí la gente no entiende lo que lee, no entiende lo que se dice y lo toman por su cuenta y dicen, ay, atacaste a Álvaro Enrique y a los búnker o atacaste a los tres de los búnker. Yo tengo una gran admiración por los tres. También podría decirlo en términos de los bunkers. Yo siempre le digo a mi grupo cuando tocamos, cuando estamos ensayando, cuando vamos al escenario, hay que ser como los bunkers, porque son escalofriantemente profesionales ellos. Yo tengo una gran admiración por ellos. Pero eso no obsta a que yo diga, ellos son parte de la industria musical. Independientemente de que alguna de sus canciones tenga un gran valor artístico. Y por otro lado, no hay murallas chinas entre la industria musical y el arte. Porque la industria musical siempre va a estar tratando de comprar arte para meterlo en la industria. En el sentido de que lo que vende, lo que se puede transformar en una mercancía, en una commodity, en ser parte de la oferta y la demanda en el mercado del show business, vale la pena para la industria musical. Las industrias culturales partieron en gran parte con el rock también. Claro. Yo creo que el disco siguiente al de Gaete, Bailables de Cueto Road, que no es tan conocido como Quién mató a Gaete, es una gran obra de arte y lo hice independiente. Yo creo que la Sony no habría aceptado un disco así, porque es demasiado experimental. Como demasiado experimental era Revolution Number 9 de John Lennon, y que los ejecutivos del sello discográfico de los Beatles de la época estaban locos. Como loco estaba Leo García con el final de ¿Quién mató a Gaete?, con Sebastián durante 40 segundos diciendo ¿qué mató a Gaete? Los cohetes, los cohetes. Y pidió hacer un fade out y que durara, no sé, 5 segundos ese final. Y Alvarito Enríquez se la jugó para que quedara completo los 40 segundos o 30 segundos que Sebastián está gritando. Eso es arte. Y eso es arte desafiando la industria cultural. Y en la radio no lo tocan completo, porque son industria cultural. Yo creo que hay grandes artistas en Chile que no participan de la industria, grandes artistas en la música popular, que no participan de la industria. Y uno los ve, uno está con ellos, uno convive con ellos, la industria los toma un rato y después los suelta, como a Tata Barahona, gran artista Tata Barahona, pero no es parte de la industria. Y somos castigados los artistas así por la industria, por nuestra independencia. No somos artistas que nos pidan frecuentemente, ni en la televisión, ni nos tocan en la radio. El disco que grabé, Redolés la Banda, que le pido a los auditores y telespectadores que ubiquen y escuchen, creo que es un disco que podría perfectamente estar siendo tocado en las radios, y las radios no lo tocan. ¿Por qué no lo tocan? Porque soy un artista
Y un artista es siempre peligroso. Un trabajador de la industria musical no. Es alguien que está a disposición de lo que se le pida. A medida que creció Sebastián, me imagino que fue haciéndose necesario también ponerse un poco más profesional, quizás como, eh, no sé si diferenciaron un poco los roles ahí de familia y de compañeros de banda, pero aún así me imagino que debe ser muy lindo como compartir banda con, no solo con llamarle hijo, sino también como con quien te salvó de los chuecos, como escribiste. Sí, fíjate que buena tu reflexión porque hay una anécdota que grafica muy bien ese proceso. Un poco antes de grabar la demo de Gaete, que la grabé el 95, eh, con dos amigas y un amigo decidimos hacer como una cinta experimental en que metimos muchas llamadas telefónicas que estaban registradas en mi contestador telefónico. Entonces, mientras Viviana Méndez improvisaba una llamada telefónica, hablando por un teléfono, pelando a alguien, no sé, yo con Luli simulábamos una llamada telefónica en que ella me llamaba, yo lo contestaba, pero yo andaba con Sebastián, porque me tenía que acompañar a todas partes, yo no tenía con quién dejarlo. Entonces le dije, hijo, tú vas en el background a jugar. Vas a jugar como un niño que juega solo, que canta, que grita. Y yo te voy a comprar un autito, que él había visto en una vitrina ahí en Vicuña Maquena. Hasta ahí todo bien. Pero cuando entramos al estudio a grabar, eh, él empezó a pedir el autito. Pidió el sueldo antes de la grabación. Dije, oye, perdona, pero primero vamos a grabar y después te grabo el autito. Y se enfureció. Me pegó una patada en las canillas. No, 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 yo quiero mi auto y después yo te ayudo. Ya le dije, ok, te voy a ir a comprar tu auto. Si quieres grabas, si no quieres no grabas, pero nunca más voy a grabar contigo. Que te quede claro, porque esto no es profesional. Este es un trabajo profesional. Aquí somos todos profesionales y tú te estás comportando como un niño chico. Claro, tenía 5 años. ¿Qué podía esperar yo? Así que pedí que parara la transmisión. Fuimos a Vicuña Maquena, le compré el autito y siguió leseando, pero menos. Y pasó como un año en que no grabamos nada, no tocamos nada. Y cuando estoy grabando la demo de Gaete, lo invito. Lo invito a que vea la grabación. Y entra a la habitación donde yo tenía que grabar, con los fonos, con la música que venía de otro sector. Y entra y dice, ¿y cuál es mi micrófono? Ah, le dije yo, espérate. ¿Cuál es mi micrófono? ¿Tú quieres grabar? Sí, quiero grabar. Bien, pero ¿te acuerdas del escándalo que me hiciste con la Vivi y la Luli? Sí. Ya, pues ¿qué te dije yo? Que no iba a grabar más conmigo, a no ser que seas un profesional. Así que tú vas a hacer lo que yo te diga, aquí estamos trabajando. Esto no es un juego. Ya, bueno, me dijo. Nunca más tuve un problema con él. Nunca más. Hasta adulto. Y bueno, siempre nos acordábamos después cuando era más grande. ¿Y cuál es mi micrófono? Espérate un poco, ya. Tiene que... Ha sido muy disciplinado, muy buen compañero de trabajo. Incluso él tiene un texto que yo creo que él debiera publicar, que se llama Memorias de un cachorro en la banda de los ex animales domésticos, que era el nombre de la banda. Y él era un cachorro, era un animal chico. Me gustaría preguntarte, para terminar nada más, delante decías que en Inglaterra sentías que estabas sin dirección. ¿Cómo te sientes ahora en este escenario que recién te he descrito, a puertas de tus 70, si no me equivoco? 72 cumple este año. 72. Claro, estamos entrando a los 70 y ¿qué se viene? Yo siento que tú también eres muy, muy activo a pesar que te consideras perezoso, pero estás ahí siempre dándole por todos lados. Eh, ¿Qué dirección crees que estás teniendo ahora? Bueno, estoy muy agradecido de Sebastián, de Florencia, de Carito, mi compañera, quien se ha preocupado mucho de mi recuperación, de mi salud. Eh, Muy agradecido de mis amigas y mis amigos también. Y
Hay varios proyectos en los que estoy interesado en hacer. Uno, tengo muchas ganas de ir a Inglaterra con mi hijo, mi hija y mi compañera a cantar una canción en cada una de las direcciones donde yo viví, en la puerta de la casa donde yo viví, cantar una canción compuesta en esa casa. Está también la grabación de nuevos discos. Ya tengo otra banda más que está surgiendo que se llama La Super Tranqui, que tú la viste en acción. Queremos, queremos participar también, queremos ampliar el registro al cover. Estoy preparando una exposición de papeles encontrados en las calles Oh. con un amigo sociólogo, urbanista, Eduardo Canteros Gormaz. Y estoy trabajando siempre en nuevos libros, pero ahí prefiero morigerar un poco el Obvio. entusiasmo y escribirlos primero y después hablar Sí, de sí. ellos. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, estimado David Guzmán. Nos vemos por ahí en alguna tocata. Nos vemos.